Por favor, si son tan amables. A continuación, tiene la palabra el maestro Ramón Tomás Alfonso Figueroa Piñera, Contralor General del Estado. Con su permiso, señor gobernador. Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Veracruz 2016-2018. Bienvenidos, distinguidos integrantes del comité, gracias por acompañarnos nuevamente, funcionarios que nos acompañan, medios de comunicación, amigos todos. Como ustedes deben recordar, el comité fue instalado el pasado 11 de septiembre, hace 2 semanas, como resultado del decreto que expedido por el gobernador del estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el lunes 27 de agosto de 2018 con el número extraordinario 342. Conforme a los artículos 2 y 6 del decreto mencionado y en seguimiento a lo acordado en la sesión de instalación sobre informar a la ciudadanía a través de este comité sobre los temas relevantes para Veracruz en la presente administración estatal, en la sesión de hoy se presentará el tema de la deuda pública del estado de Veracruz. Tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Muchas gracias. Muy buenos días. Inicio mi intervención agradeciendo a la maestra Liliana Ivonne Betancourt Trevedan, a la licenciada Carolina Ocampo Hackmayer, al licenciado Luis Palacios Macedo Gutiérrez y al licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, su asistencia a esta reunión del Comité Ciudadano. Muchas gracias por darle parte de su tiempo a Veracruz en un evento que para nosotros es realmente importante. Quisiera citar brevemente los… Adelante, buenos días. Quisiera citar brevemente los antecedentes, las razones que nos llevaron a crear e impulsar la creación de este Comité Ciudadano y después referirme a la reunión del día de hoy, que es la primera reunión que llevamos a cabo para analizar temas relevantes para el estado de Veracruz. Estamos en proceso de entrega-recepción. Como lo comentamos en la reunión en que se instaló el comité, nuestra ley de entrega-recepción prevé 3 etapas. 2 etapas que son totalmente internas, que corresponden solo a los actuales servidores públicos del gobierno del Estado, etapas en las cuales se prepara la documentación, se capacita a quienes van a participar en la entrega-recepción, se hacen simulacros incluso de entrega-recepción, se revisan obviamente todas las cuentas, se revisan pendientes por pagar, etcétera. En esas etapas en las que nos encontramos en este momento y que concluyen el día último del mes de octubre, prácticamente todo lo que se hace se desconoce, no hay una difusión hacia afuera de lo que se está haciendo y es a partir del 1 de noviembre, cuando ya se entra en coordinación con el nuevo gobierno, con quienes tomarán posesión el 1 de diciembre, es a partir de esa fecha cuando ya se empiezan a dar a conocer a la opinión pública algunos temas. Sin embargo, hay temas que rebasan el proceso de entrega-recepción, que son temas de gran importancia y de gran relevancia, que están presentes en la opinión pública, como el tema que veremos el día de hoy. Hemos listado algunos, comentamos desde la primera reunión que no hay ninguna excepción, que pueden ser tratados los temas que los ciudadanos determinen, pero en principio decidimos hablar el día de hoy de la deuda pública. Yo quisiera hacer algunas precisiones. Primero, el día de hoy hablaremos de deuda pública de largo plazo, es decir, la deuda bancaria. Ya no tenemos emisiones bursátiles, solamente deuda bancaria, y es muy importante hablar de este tema para saber cuánto debía el gobierno del Estado, en qué condiciones se habían contratado los créditos y qué fue lo que se logró con la reestructuración de la deuda y cuál es la deuda de largo plazo actual. Este es un tema que está presente en la opinión pública y que es muy importante dar a conocer con libertad, con amplitud y obviamente responder cualquier pregunta. No se analizará el día de hoy, no se analizarán otros temas de deuda también, como mencionaría, por ejemplo, algunos. La deuda con la Universidad Veracruzana, que la estamos pagando vía un convenio, la deuda con municipios, que algunos municipios han demandado y han logrado ya resoluciones favorables en controversias constitucionales, la deuda con el SAT, que es muy cuantiosa, son miles de millones de pesos que se dejaron de enterar en la administración anterior y que los estamos pagando en esta administración con descuentos mensuales, permítanme utilizar la palabra con abonos mensuales,
la deuda con el SAT, la deuda con el ISSSTE, la deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que vienen también de administraciones anteriores. Lo mismo la deuda de corto plazo con proveedores de esta administración, que es una deuda que se está liquidando permanentemente y que de acuerdo a nuestras estimaciones no tendremos ningún problema en pagar al 100%. Hay otra deuda que se reclama de proveedores de la administración anterior que se está procesando conforme a un decreto que emitió el Ejecutivo al inicio de la administración para acreditar que realmente lo que se reclama sea deuda. Muchos de los proveedores han acudido y hay ya una cifra estimada de lo que se podría pagar o lo que se debe pagar. Eso lo veríamos en otra reunión, si ustedes nos permiten, para concentrarnos hoy en lo que realmente es más relevante, que es la deuda bancaria, la deuda de largo plazo. Yo les propondría una reunión ágil, que como ustedes la quieran, pero podría el secretario de Finanzas ir exponiendo, y si en el curso de la exposición desean hacer alguna pregunta, para no dejarla hasta el final, interrumpir, hacer la pregunta y seguir, continuar. Me refiero a los integrantes las y los integrantes del Comité Ciudadano. En el caso de los medios, que nos da mucho gusto que están presentes, les pediríamos que al terminar la exposición, si tuvieran alguna pregunta, la hicieran relacionada con este tema. Así es que, si me lo permiten, iniciamos con la exposición a cargo del secretario de Finanzas. Adelante, secretario. Gracias, señor gobernador. Muy buenos días. Perdón, antes damos la bienvenida al licenciado Armando Díaz Salazar, integrante del Comité Ciudadano. Perdónme. Muy buenos días, estimados integrantes del Comité Ciudadano del seguimiento al proceso de entrega-recepción, compañeros funcionarios y amigos de los medios. Vamos a comentarles las características de la deuda pública a largo plazo que tiene el gobierno del Estado y empezaremos por comentar cuál era la deuda pública a largo plazo que recibimos al 1 de diciembre de 2016, para que a partir de conocer sus características podamos entender en qué consistió el proceso de la reestructura. Empezaremos diciendo que el 1 de diciembre de 2016 la actual administración recibió el Estado en una situación de quiebra técnica. La característica distintiva de la política financiera de las administraciones estatales pasadas estuvo marcada por la inexistencia de planeación y una corrupción sin precedentes en el manejo de las finanzas públicas. La inviabilidad financiera y la falta de liquidez con que recibimos el Estado ponían en riesgo las tareas sustantivas tales como la prestación de los servicios públicos, la operación de los programas sociales, el pago de los compromisos ineludibles al inicio de la administración, como la nómina, los aguinaldos de maestros, policías, médicos y trabajadores del Estado, el pago a los pensionados, los subsidios a los poderes, a la Universidad Veracruzana y las participaciones a los municipios. Los registros contables reportaban pasivos sin soporte ni registro debido y se acumularon en montos superiores a los 46,000 millones de pesos. Adicionalmente, la administración anterior dejó de enterar el pago de retenciones de los trabajadores del Estado con el SAT, el ISSSTE, el Seguro Social y seguros. El sistema de salud prácticamente se encontraba abandonado con 650 obras pendientes de concluir, así como un total de desabasto de insumos y medicamentos. La red de carreteras del Estado de más de 25,000 kilómetros se encontraba totalmente destrozada. Prácticamente todos los fondos federales con recursos etiquetados en 2016 fueron desviados. Por ello, se encontraba al inicio de la administración suspendida la administración de dichos fondos por parte del gobierno federal hasta que se aclarara o en su caso se presentaran las denuncias correspondientes. El endeudamiento del Estado fue vinculado a un excesivo gasto, utilizándolo como un presupuesto complementario sin ningún tipo de control. Por lo que se refiere a la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos 2017 que recibimos y que fue autorizado por el Congreso del Estado, presentaba un déficit presupuestal de más de 20,000 millones de pesos. El desequilibrio obedecía a que los 62,549 millones de pesos de ingresos con recursos etiquetados no contaban con la totalidad de la contraparte en el presupuesto de egresos.
y los 34.439 millones de pesos de ingresos de libre disposición eran insuficientes para hacer frente a los compromisos presupuestales autorizados para el gasto de operación o gasto corriente. El recurso etiquetado para obra pública estaba destinado equivocadamente para el gasto corriente. Por lo que se refiere al tema de la deuda, el gobierno del Estado de Veracruz en ese momento tenía contratadas 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que importaban más de 47.500 millones de pesos, con un plazo promedio de 226 meses. Los financiamientos para inversión pública productiva fueron desviados para otros fines, como es el caso del crédito por 4.917 millones de pesos contratado con Banobras y con fuente de garantía del FAFEP, que entre otros proyectos se destinaron fraudulentamente a la ampliación del planetario en el Museo Interactivo de Jalapa por 10.500.000 pesos, la construcción del Centro de Proyección y Readaptación Social de Veracruz, Medellín, por 44 millones de pesos, y el programa de construcción de bodegas del DIF estatal en la primera etapa en el Museo de Transporte por 7 millones de pesos, por mencionarles simplemente algunos ejemplos de lo que sucedía. Las condiciones contractuales de la deuda representaban un riesgo de incremento insostenible por concepto de aumento de las tasas de interés y pagos anticipados, los cuales estaban programados para estallar en el mes de enero de 2017. Por todos estos elementos que hemos comentado, el 12 de diciembre de 2016, el Estado se declara en situación de emergencia financiera. En resumen, administraciones anteriores por más de 12 años incurrieron en graves irregularidades y violaciones a la ley, en actos de corrupción que provocaron un severo desbalance en las finanzas públicas, endeudaron al Estado en condiciones poco favorables para la entidad, se crearon artificialmente cuentas públicas no apegadas a la realidad económica. Los financiamientos para inversión pública productiva fueron desviados para otros fines y no se enviaron reportes ni se cuidaron condiciones establecidos en los contratos, lo que ocasionó que varios financiamientos incurrieran en penalidades aunado a un crecimiento desmedido de la deuda. Aquí tienen ustedes una gráfica en donde podemos ver el crecimiento histórico de la deuda del gobierno del Estado de Veracruz, en donde se empieza la gráfica en el gobierno de Patricio Chirinos, en donde se observa que él deja una deuda de 23 millones de pesos. Posteriormente, Miguel Alemán la incrementa a 3.528 millones de pesos. Posteriormente, al término del sexenio de Fidel Herrera, él deja una deuda que recibió en 3.528 millones y la incrementa a 21.499 millones. Y posteriormente Javier Duarte la recibe en 21.499 y la deja en 47.513 millones de pesos. A continuación veremos cómo se encuentra constituida. Ante esta emergencia financiera se implementaron las siguientes medidas. Se publicó el decreto que establece el programa de reducción del gasto para el rescate financiero del Estado de Veracruz 2016-2018. Se tuvieron que negociar de emergencia waivers o dispensas con los acreedores bancarios para evitar más penalidades por incumplimientos de obligaciones del no hacer. Se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un adelanto de las participaciones federales correspondientes a 2017. Se dio inicio al proceso de conciliación e integración de saldos y se integraron expedientes para presentar las denuncias correspondientes y con ello poder liberar el flujo de recursos federales. Y se dio inicio al proceso de la reestructura de la deuda pública de largo plazo. Aquí tienen ustedes la información de cómo se encontraba la deuda pública del Estado al 30 de noviembre de 2016. Deuda bancaria a largo plazo, 24.182 millones de pesos. Crédito garantizado con FAFEF, Banobras, 4.799 millones de pesos.
las emisiones bursátiles importaban 12.551 millones de pesos y los bonos cupón cero, 5.982 millones de pesos. Aquí quiero hacer la aclaración que los bonos cupón cero se encuentran registrados en cuenta de orden en razón de que el Estado solo paga intereses y el capital es absorbido por la Federación. Estos bonos cupón cero fueron creados en el año 2011 y 2012 y fueron creados a través del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas y del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados. Estos fondos los administra Banobras. Aquí en esta gráfica pueden ver ustedes cómo se encontraba integrada la deuda bancaria, en la que se incorpora el crédito de FAFEF que administra Banobras. Como pueden ver, el primer crédito, Banco del Bajío, empieza en el 2010, y de ahí 2010, 2011, 12, 13, hasta el 2015. La suma es de 28.981 millones. Aquí tenemos el desglose de la deuda bursátil. Son las emisiones que se hicieron en el 2006, fueron 2 emisiones, esto fue contra la garantía de la tenencia, y después en el 2012, el alumno siguió el ejemplo del maestro, fueron 3 emisiones bursátiles contra el ISAN, el impuesto del ISAN. El total de lo que se obtuvo por esa razón, con esas alternativas financieras, fueron 12.551 millones. Y en la última lámina, ahí tienen ustedes lo que significa los bonos cupón cero. Estos recursos los administra Banobras y los fondos son FONARREC, que fueron a disposición de los municipios y estados en el 2011 para la reconstrucción por los diferentes eventos que había tenido el país, y en el 2012 para el financiamiento para la infraestructura y la seguridad en los estados. Les comento que estos recursos únicamente el Estado paga intereses y por tal razón en el balance se encuentra en cuentas de orden. En esta gráfica se observa el comparativo del costo de la deuda del Estado de Veracruz con otras entidades, en los cuales se puede observar cómo Veracruz está en tercer lugar con un 9.43 de la tasa promedio que le costaba la deuda bancaria. Tlaxcala estaba en primer lugar con el 13.40, pero Veracruz era de las entidades que tienen una tasa más elevada. Ahora voy a comentar, y esto es importante que lo entendamos, los contratos de los diferentes créditos bancarios tenían condiciones muy negativas para el Estado. Voy a dar lectura a cada una de esas condiciones que son las que generaban el costo tan alto de la deuda. Dice, en los contratos de crédito firmados por las anteriores administraciones se comprometía al Estado a mantener indicadores de gasto, de ingreso y de balance, obligaciones contractuales llamadas covenants, que de antemano eran muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, los pasivos a corto plazo no superiores a 800 millones de UDIs, que equivalen a aproximadamente 4.400 millones de pesos, y tan solo en el tercer informe trimestral de cuenta pública 2016, el pasivo de corto plazo era de 46.398 millones. O sea, tenía condiciones que de entrada el Estado no podía cumplir. También les exigían mantener un balance primario, ingresos totales menos egresos totales, sin incluir el pago de la deuda, superior al servicio de la deuda. Como ejemplo, al cierre de 2016 y según cifras de la cuenta pública de dicho ejercicio fiscal, el pago de la deuda fue de 4.110 millones, mientras que el balance primario, o sea, los ingresos menos los egresos, fueron de 3.828. O sea, desde ahí ya era imposible cumplirlo.
Otra de esas obligaciones eran los famosos vencimientos cruzados. Si se incumple el compromiso de un contrato, el mismo contrato establece que se debe de acelerar el crédito y eso genera en cascada el aceleramiento de todos los demás créditos. Otra de las obligaciones era entregar en tiempo y forma los ingresos trimestrales del gasto y la cuenta pública, que no se hacía. Otra obligación, mantener calificaciones crediticias a niveles de A, sabiendo que las acciones de política de ingreso y gasto no permitirían obtener dichas calificaciones. Al momento de liquidar los créditos, las calificaciones de los financiamientos eran de 3B MEX BRA y 3B menos MX BRA, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings. No bajar la calificación quirografaria del Estado, la cual desde 2015 venía con una tendencia descendente por el mal manejo de las finanzas públicas. Fitch Ratings en 2015 asignó al Estado la calificación 3B MEX y en 2016 esta calificación la bajó 4 niveles hasta BB menos MEX, ya con observación negativa. Los contratos contenían cláusulas que contemplaban la contratación de garantías de pago oportuno, GPO, para cubrir hasta el 45% del saldo insoluto de las emisiones a favor de los tenedores bursátiles, cuyos pagos trimestrales de mantenimiento aumentaban al doble, en algunos casos en un evento de incumplimiento. Definitivamente el crédito que se obtuvo por las emisiones bursátiles eran lo más negativo para el gobierno del Estado por todas estas condiciones. Además, los contratos de los financiamientos incluían entre sus cláusulas la aplicación de una sobretasa ligada a la calificación crediticia del financiamiento, la cual en promedio podía tener un incremento desde 1 hasta 5 puntos porcentuales de la tasa baja. Secretario, permítame un momento. Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permiten, que tiene que ver con estas características de los contratos a las que se refirió el secretario de Planeación y Finanzas, de Finanzas y Planeación. Cuando hablamos de reestructuración se piensa solamente en la parte financiera, se piensa solo en bajar las tasas, mejorar las tasas, probablemente prolongar el plazo, pero parte importante de la reestructuración fue eliminar todas estas obligaciones para el Estado que eran imposibles de cumplir y que al no cumplirlas incurríamos en falta y se nos penalizaba. Ahora mismo el secretario nos va a decir cuánto nos penalizaron en un año nada más por no cumplir estas obligaciones. Por ejemplo, la de mantener una calificación AA o AAA, pues era imposible, la calificación venía a la baja desde muchos años atrás, o la de mantener una deuda en UDIs de X, que tampoco era posible, el hecho de que si un crédito no se cumplía, todos los demás se vencían de manera anticipada, incluso estuvimos o estamos pagando un crédito de manera acelerada, estamos pagando a la fecha todavía 2 meses por cada mes, ¿no? Por uno de los créditos que estuvimos pagando el año pasado, un crédito acelerado por el incumplimiento de esas condiciones. Entonces, la reestructuración o refinanciamiento de la deuda no fue solo bajar tasas de interés, sino quitar todas esas condiciones que nos llevaban a caer en falta y a que nos penalizaran y nos bajaran la calificación crediticia. Ahora mismo el secretario nos va a mostrar qué es lo que pasaba con esto. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta aquí. Maestra Carolina. ¿Sabe? Muy bien, adelante, secretario. Miren, en esta gráfica podemos resumir lo que ahorita estamos comentando. El incumplimiento de obligaciones de hacer establecidos en los contratos de crédito, que es lo que acabamos de mencionar, como podía ser mantener un monto de pasivo circulante, una calificación mínima, las coberturas financieras o los GPOs. Esto lo evaluaban las agencias calificadoras. Y aquí permítame resaltar la importancia que tienen en el sistema financiero, no mexicano sino mundial, la tarea que hacen las agencias calificadoras de evaluar la calidad crediticia de los diferentes entes, en este caso del Estado. Ellas evalúan el riesgo crediticio, los problemas de liquidez, el pasivo circulante, los ingresos propios y el nivel de endeudamiento. A partir de la calificación que hace estas calificadoras,
pasa al siguiente nivel en donde se establece ya los efectos que esto puede generar y vienen las penalizaciones que se aplican ya a los diferentes créditos. Estas penalizaciones pueden significar eventos de aceleración. ¿Qué sería un evento de aceleración? Que por un incumplimiento de una obligación te dicen, bueno, no me vas a pagar ahora nada más la mensualidad, sino me vas a pagar la mensualidad que te corresponde más 2 más. Y así es como empezamos a poner en problemas la capacidad financiera. Los vencimientos anticipados sería que si el vencimiento de un crédito era para diciembre de 2015, por esta razón, pues te digo que en agosto me lo tienes que pagar porque ya no aguanta la situación financiera de tu economía. En otro caso puede ser el aumento de la sobretasa, las retenciones de las participaciones federales o el incremento en lo que se tiene que pagar de las primas para asegurar los compromisos financieros. Esta gráfica precisamente nos muestra que para poder corregir esta situación que se daba aquí, a partir ya de la situación tan delicada de la situación financiera del Estado, nos llevó a que procediéramos a hacer la reestructura, que sería lo que ahorita les comentaríamos. Siguiendo con ejemplos, aquí tendríamos el incumplimiento de alguna de las obligaciones de hacer y no hacer, obligaciones contractuales, resultaban en una penalización económica para el Estado. Por ejemplo, para el crédito con Banobras contratado el 8 de diciembre de 2011, por la cantidad de 1.220 millones de pesos, el pago de la deuda mes a mes era el triple de lo que debería de ser. Se pagaban, ahí tienen ustedes lo que se pagó en 2017, 219 millones de pesos. En el caso de las emisiones de bursatilización, se pagaron por penalizaciones 18 millones en la de 2012 y en la de 2012 con garantía de pago oportuno 46 millones de pesos y en el caso del bono cero Profice por 1.234 millones, 8 millones de pesos. El monto pagado en este caso 2017 por las penalizaciones que nos generaron estas 4 alternativas financieras fue de 292 millones de pesos. Aquí tenemos otro caso, los gastos de la garantía oportuna de pago por penalizaciones, en este caso también fue de la emisión de bursatilización del 2012, el gasto normal era de 32 millones, se tuvo que pagar 46 millones de penalización y el total fueron 79 millones de pesos. Aquí tenemos en esta gráfica cómo se desploma la calificación crediticia que las calificadoras Moody's, Fitch y HR Rating hacen de la capacidad financiera o capacidad crediticia del gobierno del Estado, en el cual en Moody's baja 12 niveles, en el caso de Fitch baja 4 niveles y en el caso de HR Rating baja niveles. Esto ya durante el último semestre de 2016 y así es como nuestro gobierno recibe la situación financiera del Estado con estas calificaciones tan bajas por parte de las principales calificadoras del país e internacionales. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sucede con la utilización de los fideicomisos, que era otra de las características como operaban esta deuda anterior. Los 21 créditos contratados se pagaban a través de varios fideicomisos de administración, los cuales recibían la totalidad de las participaciones y eran estos quienes cumplían con el pago de capital, intereses y gastos de mantenimiento de los créditos y devolvían los remanentes de las participaciones del Estado. Con el nuevo esquema, después de la reestructura, se generó un ahorro estimado de 90.342.733 pesos al año por concepto de gastos de los fideicomisos de administración y pago. Ahí tienen ustedes lo que se pagó
sin reestructura 113 millones y lo que estamos estimando pagar con la reestructura 22 millones, con lo cual nos da un ahorro de 90 millones de pesos. La existencia de fideicomisos para manejar los diferentes créditos bancarios, pues implicaba este gasto adicional. Antes de pasar esta es la situación en que se encontraba la deuda pública de largo plazo al tomar posición como gobernador. Por las razones que ya expuso el secretario de Finanzas, tomamos la decisión de ir a una reestructura de esta deuda que nos llevó más de un año, todo 2017 y parte de 2018. De hecho, estamos terminando todavía algunos trámites en este momento. Yo les preguntaría si hay algún cuestionamiento, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer sobre esta primera etapa. Carolina, maestra. ¿Sí? Luis. Muy bien, adelante. Entonces, con este antecedente de las principales características que tenía la deuda bancaria que recibimos y la de emisiones bursátiles, vamos ahora a comentar las características de la reestructura que nos tocó desarrollar. Hablaremos de la definición y objetivos, su marco legal y sus aspectos relevantes y los resultados. ¿Cuáles son los objetivos que se buscaron con esta reestructura? La reestructura de la deuda consistió en contratar créditos con menores tasas, y aquí algo importante resaltar, independientemente de las menores tasas, mejores condiciones de los contratos para el Estado, para liquidar los financiamientos de largo plazo contratados en malos términos por administraciones anteriores. Los principales objetivos logrados con la reestructura fueron disminuir la tasa de interés de los financiamientos, eliminar las obligaciones que causaban penalidades de carácter financiero, liberar recursos en el corto plazo para sanear las finanzas públicas y mejorar la calificación crediticia del Estado. Aquí empezaremos señalando que el primer paso que se dio fue presentar la solicitud al Congreso del Estado para que se autorizara el que el gobierno pudiera, el Ejecutivo pudiera empezar este proceso. Aquí está la carátula de la Gaceta Oficial del martes 21 de marzo, en donde se publica el decreto que autorizó la reestructura de la deuda del Estado hasta por un monto de 46 mil millones de pesos de reestructura. Este decreto permitió la contratación de uno o de varios financiamientos las veces que fuera necesario. Este decreto, compartido durante su elaboración con la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, UCEF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incluir los textos pertinentes que permitan el registro de los financiamientos. También este decreto fue compartido con Banobras para que esta institución otorgara garantías de pago oportuno o de refinanciamiento garantizado a largo plazo.
Estos pagos están debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Resaltamos que se contrató la nueva deuda sin obligaciones contractuales que pusieran en riesgo la tasa de interés o penalizaciones como los contratos anteriores, deteniendo, aquí era lo más importante que se tenía como meta, el riesgo de aceleración que hubiera implicado pagar en el año 2018 por todas las penalizaciones que se mencionaba, 14,000 millones de pesos. En este proceso de reestructura participaron 10 bancos, que fueron quienes entregaron ofertas, 8 calificadas, se licitaron 38,000 millones de pesos y aquí algo a destacar, los bancos ofrecieron una cantidad superior, los bancos ofrecieron hasta 60,000 millones de pesos. Eso significa que había mucho interés por participar en este proceso. Se asignaron ofertas a un plazo promedio ponderado de 23 años y la tasa de interés ponderada que fue la que resultó fue de TIE 7.37% más la tasa del 1.08, quedando la tasa final en 8.45%. La deuda bancaria actual asciende a 37,473 millones de pesos, más el crédito garantizado con recursos del FAFEF, el cual no entró en la reestructura porque sus condiciones son más favorables que las que ofrecía la deuda bancaria. Aquí tienen ustedes el detalle de cuáles bancos son los que ganaron, los montos que ellos ofrecieron, el plazo que ellos ofrecieron y las tasas que ellos estuvieron ofreciendo. Todo esto fue de acuerdo a la licitación pública y ahí podemos ver que Banobras fue el banco que ofreció la tasa más baja en un crédito a 20 años de 4,000 millones de pesos, otro a 25 años por 5,200 millones también de Banobras, después fue Santander a 20 años 4,000 millones de pesos, Banca Monex a 15 años 1,000 millones de pesos, Banorte a 20 años 4,054 millones 4,054,634,086 pesos, Banobras de nuevo a 30 años 4,000 millones de pesos, Banobras igual a 25 años 4,000 millones de pesos, Multiva a 25 años 5,000 millones, Interacciones a 20 años 745 millones. El total dio dispuesto 37,473 millones 81,299 pesos. Ese es el monto de lo que se obtuvo de refinanciamiento en esta reestructura. Y ahí tienen ustedes el detalle de las tasas que ofrecieron cada uno de los bancos. Resultados. Se logró disminuir la tasa de interés, TIE 7.37 más 3.36 que se tenía con la deuda anterior, quedaba el 10.73% a una tasa TIE de 7.37 más 1.08, 8.45%. O sea, se disminuyó de la tasa de 10.73 que se tenía a una tasa de 8.45. La disminución es del 2.26 anual. Ese es el logro que se tuvo por lo que se refiere a tasas. Entre 2017 y 2018 se estima pagar por concepto de intereses y capital un total de 10,436 millones de pesos. De no haber reestructurado, el pago estimado hubiera sido de 12,370 millones de pesos. Esto significa un ahorro de 1,933 millones de pesos, equivalente a 5.3 millones de pesos diarios por un año. Esta disminución beneficiará al Estado por todos los años que representa la deuda. Adicionalmente, los pagos de servicios de deuda son uniformes, lo que permite certidumbre y planeación, a diferencia de los pagos sin reestructura que presentaban fluctuaciones de acuerdo a las condiciones del mercado, por encontrarse en instrumentos bursátiles e indexados a la inflación. Aquí estamos hablando de las emisiones bursátiles.
ahí tienen ustedes una gráfica en donde se muestra el efecto de la reestructura, lo que se hubiera pagado si no se hubiera hecho la reestructura y lo que estimamos pagar a diciembre de 2018, nos da sin reestructura un total de 6.798 millones, con reestructura 4.865 millones y el ahorro que tenemos proyectado a diciembre de 2018 de 1.933 millones. Resultados: el proceso que se llevó a cabo fue documentado en todas sus etapas, integrando los siguientes productos y expedientes: convocatoria, bases de licitación, actas de apertura de oferta, actas de fallo, calificaciones preliminares, resultado del proceso competitivo y libro blanco. Lo que tenemos aquí enfrente de ustedes son estos documentos que estamos mencionando, los cuales están debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la UCEF, que es quien lleva el registro de toda esta documentación para efecto de que tenga legalidad todo lo que se ofreció en las bases de licitación. Y están a la disposición también. Los vamos a subir a internet todos, se van a microfilmar y están a disposición por si los quieren consultar. Son más de 120,000 hojas de todo el proceso. Sí, porque además se tiene que tener en 3 tantos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues nada más, señor, estos documentos entiendo que están registrados ante las instituciones y dependencias que corresponden. Eso es importante. Ya no se les puede meter mano hacia atrás. Ya están debidamente documentadas y eso abona a la transparencia, que es lo importante, ¿de acuerdo? Ok, nada más. Inclusive, si me permite hacer un comentario, como el fideicomiso sin estructura fue algo muy nuevo y que la verdad ahí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banobras estuvieron muy pendientes para encontrar las mejores condiciones para Veracruz. Fue una situación en la que cuando la Secretaría de Hacienda ya había probado, ya había dado todas las disposiciones legales, los bancos dijeron, bueno, Hacienda ya estableció estas normas, pues ahora queremos que la Comisión Nacional Bancaria nos diga que eso procede para que nosotros podamos participar. Entonces, tuvimos que involucrarnos en ese tema, el gobernador tuvo que ver con la Comisión Nacional Bancaria para que emitiera la circular que aquí se menciona, porque era muy nuevo el fideicomiso sin estructura que nosotros estamos aplicando. Si ustedes recuerdan, les mencioné ahí los costos tan grandes que implicaba todos los fideicomisos que manejaban los diferentes créditos bancarios, ¿no? Entonces, esto eliminó todos esos fideicomisos y obviamente que hace mucho más barato la operación del sistema, ¿no? Entonces, hasta con la Comisión Nacional Bancaria se tuvo que participar para modificar su legislación y para que esto estuviera debidamente autorizado. De acuerdo, por ser un procedimiento novedoso, no se tenía una experiencia previa y en consecuencia se requería algo así como una certificación de una institución acreditada para que todo fuera adecuado a la normatividad. ¿Es así, señor? Así es. Gracias. Adelante, Luis. Pues, si me permiten, señor gobernador, mire, lo relevante en este tema es el haber juntado el paquete de créditos que estaban dispersos por todos lados y fideicomisos. A la hora que lo juntan, hay un ahorro para el gobierno del Estado para futuros pagos de 1.933 millones de pesos. Lo importante de esto después es la contratación de una tasa menor, que equivale al 1% menor a la que estaba contratada, y es un ahorro más de 600 millones de pesos. ¿Es correcto? Es correcto. Y aquí destacar que no se trataba únicamente de las tasas, porque realmente lo que encarecía muchísimo eran las penalizaciones. Y en este caso las emisiones bursátiles que estaban indexadas a la inflación, pues generaban esos grandes compromisos. Pero como además existía la condición de que se enlazaban o se cruzaban, cuando había una penalidad en uno, todos los demás lo hacían, ¿no? Entonces, pues eso era imposible de cumplir, ¿no? Gracias. Yo haría un comentario a cada una de las intervenciones. La primera, en efecto, fue un procedimiento novedoso. Hacienda determinó
abrir la posibilidad de que se crearan fideicomisos sin estructura, se denominan, solo para efectos de que los fideicomisos se hicieran cargo del pago de los créditos que se habían contratado. Ellos se les transfieren las participaciones, pagan y el remanente se lo entrega al gobierno del Estado. Es un fideicomiso creado específicamente con ese objetivo. Hacienda lo regula, la Comisión Nacional Bancaria lo autoriza, Veracruz es el primer estado que lo aplica, logramos mejores calificaciones y también otros estados ya lo están aplicando, el mismo modelo que Hacienda creó para Veracruz, lo está aplicando creo que hoy el estado de Coahuila. Es un tema que nos beneficia. En efecto, prácticamente todo está certificado, no solo para darle validez legal a los documentos, sino para que no puedan ser modificados. Prácticamente todo está certificado por notario, lo que vemos aquí al frente, que son desde las propuestas de los bancos, las convocatorias, la licitación pública, absolutamente todo está certificado, está documentado. Hay libros blancos que son los que están hasta el extremo, de tal manera que se entregará sobre este tema de la reestructuración de la deuda pública una documentación amplia, extensa y consultable en Internet, absolutamente todo, para hacerla absolutamente transparente. Y algo que es relevante, mes a mes, pues los estados sufrimos por el tema de las participaciones. Y en el caso de Veracruz, teníamos, además de las participaciones, de las fluctuaciones, teníamos un proceso de pago mensual de deuda que era muy irregular. Por favor, regresen 2 láminas atrás, la número 33, ahí está, miren. Sin reestructura, en diciembre pagamos de hecho 761 millones de pesos, diciembre del 17. ¿Qué hubiera pasado en enero? 564 millones, en febrero baja a 339, en marzo sube a 725, en abril a 354, mayo 363, junio 985 millones. ¿Por qué? Porque había bonos bursátiles que tenían vencimientos o se les tenían que pagar algunas cantidades adicionales cada trimestre, cada 4 meses, y entonces se nos subía el pago de la deuda de manera enorme, casi se triplicaba. Octubre 386, pero en septiembre 570, diciembre del 18 640, hasta llegar a 6.798. ¿Qué fue lo que logramos con la reestructuración? Que se aplanaran los pagos, 263, 300, 314, 340, 300. Prácticamente en ningún caso llegamos a 400 millones mensuales. Esto permite, además de más flexibilidad financiera, una mejor planeación, porque ya no tienes que pagar de repente 900 millones, que el excedente va contra tu capacidad de pago de sueldos, de tu capacidad de pago de otros recursos que se requieren para operar los servicios del Estado. Entonces logramos quitar esas condiciones, como decía el licenciado Palacios Macedo, concretamos los créditos, los concentramos, lo que eran créditos dispersos en instituciones bancarias, instituciones bursátiles, los concentramos en menos bancos, y si ven ustedes, Banobras tiene prácticamente la mitad de los créditos, de 37,000, Banobras tiene 17,000, más los que administra de FAFEF y los bonos cupón cero. Entonces es mucho más fácil de manejar a través de un solo fideicomiso y con menos instituciones bancarias. Adelante. De manera que entonces que los créditos ya contratados en el proceso de reestructura quedan de esta forma, importando 37.473 millones, y todos estos créditos, en las siguientes láminas, podrán ustedes ver que están reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y ahí está la constancia de inscripción. Esto es la única deuda que existe a largo plazo del gobierno del Estado. Ya ven que por ahí se habla de 80,000 y de 100,000, o sea, no es cierto. Todo ello, después del proceso que ahorita acabamos de comentar, termina con su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí, si quieres ir pasando, Héctor, ese documento corresponde a cada uno de los créditos. Todos los créditos que estamos mencionando aquí están debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esa es la única deuda a largo plazo que tiene el Estado que importa. En este caso,
de deuda bancaria, 37,473 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría ya integrada la deuda a largo plazo? Al 30 de noviembre, como la estamos proyectando, ahí tienen ustedes el siguiente documento, en el cual tenemos las diferentes alternativas bancarias que acabamos de ver, más el crédito de Banobras FAFEF, más los bonos cupones cero. Son 37,176 de los bancarios, Banobras FAFEF 4,547, los bonos ceros representados por el Fondo Fonarrec son 4,747 y los representados por Banobras Profice 1,234 millones, lo que da un total del bono cero de 5,981, que les reitero, esta cifra no está en el balance, está en cuentas de orden. Esto nos da un subtotal de 47,705 millones, menos el saldo de los fondos de reserva, nos da un saldo final de la deuda a largo plazo de 46,740 para este gobierno proyectado al 30 de noviembre de 2018. Si lo comparamos con la deuda que se recibió al 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo que presentamos anteriormente, que eran 47,514 millones, comparado con la deuda proyectada a noviembre de 2018, que van a ser 46,740 millones, va a haber una disminución de deuda por esta administración actual de 774 millones. A diferencia de la gráfica que viene desde el licenciado Chirinos, en este caso, el gobierno de Miguel Alemán no va a dejar más deuda, sino va a empezar a disminuir la deuda en su gobierno. Licenciado Luis Palacio. Aquí los cupones bono cero no lo toman como deuda, no causa interés, ¿verdad? Sí, sí causa interés, pero como es un fondo que dio el gobierno desde el 2011, 2012, por razones de los diferentes sismos, inundaciones, ellos, el capital lo mantienen ellos y los estados pagan intereses nada más, pero por tal no suman en el pasivo, sino nada más se maneja en cuentas de orden. Y ahora quiero comentar como condiciones de contratación básicas que el proceso de reestructura permitió que el Estado subsanara el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los pasivos circulantes, deteniendo la aceleración de los certificados bursátiles y como resultado la aceleración de otros créditos bancarios. Eso era la parte más negativa de la deuda anterior. Y bajo la nueva estructura de deuda, Veracruz logró reducir el monto de los fondos de reserva destinados al pago de la deuda en alrededor de 2,347 millones a 965. Esto generó un ahorro de 1,381 millones de pesos que permite enfrentar las precisiones de liquidez. Hasta aquí terminaríamos con el proceso de la reestructura, del refinanciamiento de la deuda a largo plazo de Veracruz. Y a continuación, yo quisiera comentarles con mucho cuidado y pedirles toda la atención a esta parte porque es la determinante en la cual vamos a ver lo que dicen las calificadoras, que como yo les decía, las calificadoras crediticias al principio son quienes regulan los mercados financieros. Y ahora, después del proceso de deuda reestructurada, yo quisiera comentarles lo que las principales calificadoras dicen de la deuda del Estado de Veracruz. Primero tenemos a Moody's, una de las calificadoras más reconocidas, afirmó, ese es el término que utilizan, podríamos decir, confirmó la calificación de deuda de los nuevos créditos bancarios en Baa3, AA3.mx, la escala global moneda local, y subió la calificación del Estado a B2.mx de B3.mx, escala nacional.
El alza de la calificación de emisor en escala nacional de México, lo que voy a leer es textual lo que dice en su portal. El alza de la calificación de emisor en escala nacional de México a B2.mx de B3MX refleja principalmente las recientes mejoras en el perfil de deuda y liquidez de Veracruz. Durante 2017 y 2018, Veracruz refinanció la mayor parte de su deuda de largo plazo, logrando extender su vencimiento promedio y disminuir el margen de la tasa de interés promedio ponderada en más de 200 puntos base. Como resultado, los pagos del servicio de la deuda disminuirán en 2018 a 4.7% de los ingresos totales, de 5.6% en 2017. Asimismo, bajo su nueva estructura de deuda, Veracruz logró reducir el monto de los fondos de reserva destinados al pago del servicio de la deuda en alrededor de 2.500 millones de pesos, incrementando su efectivo disponible para enfrentar las presiones de liquidez. Tuvo su calificación un incremento de un nivel en la calificación del Estado. Estos son los comentarios de Moody's. La siguiente lámina muestra la calificación de Fitch. Fitch subió la calificación del Estado de Veracruz a BBB- México desde BB-. La perspectiva ahora crediticia para Fitch es estable. Estaba en negativa, ahora es estable. Leo lo que dice el portal de Mitch. El ajuste en la calidad crediticia del Estado se fundamenta en un desempeño presupuestal adecuado, respaldado por políticas de gestión y administración acordes con pares de calificación. Además, incorpora la conclusión de un proceso de reestructura de la deuda directa de largo plazo que eliminó los riesgos asociados a cláusulas de vencimiento cruzado y de aceleración de la deuda bancaria anterior, así como la activación de eventos preventivos de los certificados bursátiles fiduciarios CBF con que contaba el Estado. Este proceso logró disminuir la carga del servicio de la deuda a través de la obtención de mejores términos y condiciones. De esta forma, y en combinación con las políticas de ajuste presupuestal, se logró fortalecer la generación del ahorro interno. Ahorro interno, flujo disponible para servir a la deuda o para realizar inversión y reorientar su aplicación. En el caso de Fitch Ratings, incrementó en 4 niveles, subió en 4 niveles la calificación del Estado. Después tenemos el portal con la calificación de HR Rating. HR Rating asignó el 11 de diciembre de 2017 calificaciones de HR AA+, con perspectiva estable a los créditos contratados en el proceso de reestructura, dando un incremento de 5 niveles en promedio con respecto a la calificación de los créditos anteriores. También se retiró la observación negativa que tenía la calificación del Estado. Leo lo que menciona en su postal. El retiro de la observación negativa se debe al proceso de refinanciamiento de la deuda que realizó el Estado en diciembre de 2017 y durante el primer trimestre de 2018. Con esto se desactivó el riesgo de que se presentara un vencimiento anticipado en 7 de sus créditos, así como eventos preventivos sobre las emisiones de certificados bursátiles con las que contaba. Sumado a lo anterior, el refinanciamiento permitió que disminuyeran las tasas de interés y se construyera un nuevo perfil de amortizaciones. HR Rating incrementó 5 niveles en la calificación de los créditos bancarios. Y posteriormente tenemos a la calificadora Standard & Poor's, la cual el pasado 16 de marzo del 2018 asignó la calificación de MX BBB- con una perspectiva también estable al Estado de Veracruz. Y leo lo que menciona en su portal. El desempeño presupuestal del Estado está mejorando, lo que se traduciría en una reducción de los niveles de deuda y en menores presiones a corto plazo. Tras la implementación de controles más estrictos a los gastos, un menor gasto de inversión y ahorro en el servicio de la deuda, esperamos que Veracruz presente un superávit operativo promedio en torno a 3.6% de los ingresos operativos, así como un operativo moderado después de gasto de inversión hasta el 2020. La mejora en los ingresos no tributarios de 2017 incorpora
la recuperación de recursos de los casos de fraude y corrupción de la administración anterior. Aunque el buen desempeño general de los ingresos seguiría reflejando una mejor recaudación e incrementos considerables en las participaciones federales, 20% en 2017. Aquí esta calificadora también destaca la recuperación de recursos que se tuvo por fraude y corrupción de los gobiernos anteriores. Y quisimos también agregar la última calificación que hace la Auditoría Superior de la Federación en materia de transparencia, en donde menciona la Auditoría Superior de la Federación que a través del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable SEBAC calificó al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz con un 100% respecto a la validez y confiabilidad de la información que presentan los entes públicos, relativa a los avances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al segundo trimestre del 2018. Estos son entonces los comentarios que hacen las 4 calificadoras que participaron en el proceso de reestructura. Les quiero mencionar, la ley pedía solamente 2, cuando menos 2. Aquí la instrucción que se nos dio es que buscáramos que fuera 4 para que no hubiera ninguna duda de lo que se estaba haciendo. Perdón, el tema de la calificación, y lo saben aquí quienes son empresarios y también quienes no lo son, tiene que ver no solo con la calidad crediticia del Estado, sino tiene que ver también con el prestigio del propio Estado. Un Estado que está desplomándose, como se venía desplomando Veracruz en su calificación crediticia mes a mes, pues es un Estado que para los inversionistas no es atractivo, porque es un Estado que se encuentra en una situación financiera complicada, que no tiene en muchas ocasiones ni para atender los aspectos más relevantes que están a cargo del propio Estado. Entonces, el señalar, el exponerles a ustedes lo que dicen las calificadoras tiene que ver, pues sí, con el gusto de que se haya reconocido el tema de la reestructuración, pero también que esto contribuya a mejorar la imagen del Estado en general, la imagen global del Estado, un Estado bien calificado, un Estado donde las propias calificadoras internacionales hacen referencia al manejo de los recursos, a los programas de ajuste, a lo que se ha logrado en materia de recuperación de recursos de casos de fraude y corrupción. Esto para nosotros nos parece realmente muy relevante y es diría, es un resultado adicional o es un producto adicional del proceso de reestructuración. Las conclusiones de este proceso serían las siguientes. La reestructura autorizada por la legislatura y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no implicó incrementar la deuda. Por el contrario, significó empezar a disminuirla al cambiar los términos de contratación de la deuda para tener mejores condiciones de pago para el Estado. El proceso fue regulado y vigilado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En todo momento la reestructura fue un proceso eficiente, transparente y apegado a la ley. Esta reestructura permitió al Estado eliminar las penalizaciones por incumplimiento de los contratos de administraciones anteriores, mejorar la calificación crediticia y sanear las finanzas públicas reduciendo el déficit heredado en 2016. Yo aquí solamente para concluir quisiera señalar que lo que ahorita hemos platicado empieza en diciembre de 2016, donde hablamos de que recibimos el Estado en una quiebra. En 2017 es cuando empezamos a trabajar con un presupuesto austero, con una reducción de gastos y con la reestructura de la deuda. Todo ello lo implantamos en el 2017. La reestructura la concluimos a finales del 17 y en el primer trimestre de 2018 la estamos terminando. Las calificaciones crediticias, si recuerdan, en el 2016 estaban desplomadas. Bueno, al día de hoy ven ustedes los resultados que ya dan las calificaciones crediticias. O sea, el logro ha sido en muy pocos meses, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a terminar y vamos a entregar al 30 de noviembre, pues es un Estado en condiciones totalmente diferentes a lo que recibimos. Como algo adicional, quisiera comentarles de los créditos quirografarios que también se tuvo que
contratar en virtud de esta crisis financiera. En el 16 se contrataron 2 créditos quirografarios, uno por 3.400 millones de pesos con Interacciones, el segundo por 1.000 millones con Banorte. Esto dio 3.500 millones. Adicionalmente, para atender parte del déficit presupuestal, se requirió su contratación nuevamente para el ejercicio 2018. La política de austeridad y control presupuestal permitió obtener la liquidez para pagar y finiquitar los 2 créditos quirografarios que mantenía la actual administración. El pasado 28 de agosto con Multiva por 2.150 millones de pesos y el 29 de agosto el crédito con Interacciones por 2.150 millones de pesos, conforme lo marca el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios, que sirvieron, entre otros, para el pago de salarios y diversas prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones de fin de año de las diferentes dependencias que conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos. Los créditos quirografarios contratados para el ejercicio 2018 no se consideran deuda pública, ya que estos fueron liquidados 3 meses antes, o sea, en agosto, antes de que concluya la presente administración, como lo marca la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios. Esta misma situación de la reestructura que nos dio liquidez nos permitió pagar en este último año de gobierno, como lo dice la Ley de Disciplina Financiera, 3 meses antes de que concluya. Entonces se pagaron ya en agosto y no estamos dejando ningún crédito quirografario para el próximo gobierno. En las siguientes láminas verán ustedes los comprobantes de pago de los quirografarios del 17, su debido registro ante la UCEF y también los comprobantes de pago de los quirografarios ahorita de agosto y su debido comprobante ante la UCEF. Con esto, señor gobernador, daríamos por concluido el tema que preparamos. Gracias, secretario. Para el gobierno del Estado, la deuda pública es uno de los temas más relevantes y creo que para todos los gobiernos. Algo que le pedí al secretario que comentara, pero quiero comentarlo yo, es que teniendo la posibilidad de contratar créditos para obras productivas, porque Veracruz tiene todavía capacidad de pago, de acuerdo a la ley, tomamos la decisión de no contratar ni un peso más de deuda, porque de cualquier manera, aun cuando se apliquen actividades productivas, representa una carga adicional para el gobierno y el gobierno sigue estando en una situación financiera no totalmente sana, el Estado sigue en una situación financiera complicada y requiere recursos, requiere de flujo para enfrentar los temas que cotidianamente se le presentan al gobierno. Hay, sin embargo, esta capacidad de crédito, una capacidad reconocida por la Secretaría de Hacienda, que de acuerdo a los semáforos en los que tiene ubicados a los estados, a Veracruz nos tiene en amarillo, es decir, con cierta capacidad de crédito. Podríamos contratar algunos créditos, decidimos no hacerlo. Por el contrario, decidimos bajarlo y hacer lo que ya se les expuso, reestructurar la deuda, bajar la tasa, eliminar condiciones, y los créditos quirografarios que contratamos, que ya están totalmente pagados y que no constituyen deuda de acuerdo a la legislación, son créditos de muy corto plazo, sirvieron para enfrentar una situación realmente crítica. En el mes de diciembre de 2016 no teníamos recursos ni para pagar sueldos, ni aguinaldos, ni jubilación, no teníamos nada. Entonces tuvimos que contratar créditos quirografarios, mismos que pagamos, volvimos a contratar en 2018 y ya los pagamos para agosto de este año. Los comprobantes están aquí mismo en el documento que se les ha presentado y que se lo pueden llevar, es un documento para ustedes. Esta es la presentación sobre deuda pública, sería el primer tema de gran relevancia que quisiéramos plantearles, y los micrófonos están abiertos. Si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento, estamos a la orden. Gobernador, pues en definitiva que es muy importante la calificación que hoy dan estos rankings al gobierno del Estado, porque eso, como bien se dijo, va a alentar la credibilidad en los inversionistas, pero sobre todo tendrá, si bien este año se hizo toda, el año pasado y parte de este año se ha hecho esta reestructura de la deuda, pues lo deseable es la generación de nuevas
nuevos ingresos para el Estado, de tal forma que puedan abordarse otras necesidades. Pero aun cuando efectivamente públicamente se maneja una deuda mayor, esto es muy favorable porque realmente esto es lo que está documentado y lo que el Estado dejará. La nueva administración no tendrá ningún problema para enfrentar lo inmediato, este fin de año como se tuvo en el gobierno pasado. Sí, mire, nosotros hemos hecho análisis, de hecho cada semana tenemos reunión con el secretario de Finanzas para ver los temas de flujo, de tal manera que podamos concluir nuestra administración liquidando absolutamente todo lo que hayamos contratado nosotros en temas de obras, servicios, bienes, y también obviamente pagando todos los salarios, prestaciones que se deban pagar. La nueva administración en diciembre seguramente recibirá los ingresos que debe recibir por concepto de participaciones y ingresos propios, y tendrá que acudir a algún apoyo de la Federación. Yo estoy seguro de que se tendrá que hacer lo que nosotros hicimos para poder saltar diciembre, que es un mes extremadamente complejo en materia financiera. Lo deseable sería que no tuviera que hacerlo, que tuvieran recursos suficientes, pero diciembre es un mes en el que se suman pago de sueldos, pago de jubilaciones, una serie de compromisos ineludibles de pago, aguinaldos que se suman en el mes de diciembre y que cualquier administración sufre en el mes de diciembre. De hecho, tradicionalmente la Secretaría de Hacienda apoyaba a los estados en lo que se denomina el cierre. Entonces, seguramente la próxima administración tendrá que acudir a la Secretaría de Hacienda para un apoyo para el cierre y algún apoyo, como nosotros lo hicimos en enero, en adelanto de participaciones. En lugar de que nos pagaran las participaciones de enero de 2017 a finales de enero, nos pagaron las participaciones de enero a principios de enero para poder pagar aguinaldos, salarios, que la segunda parte se paga en enero. Enero también es complicado. Entonces tienen que hacer realmente una serie de movimientos financieros importantes, muy cuidadosos, muy delicados, para no caer en falta. Una de las preocupaciones mayores, y lo comento aquí cuando yo tomé posesión, era que ante la demanda social de cumplimiento del gobierno, particularmente de jubilados, de pensionados, de maestros, de la universidad, de los municipios, ante esa demanda nosotros pudiéramos caer en falta en la primera quincena de diciembre, 15 días de tomar posesión. Entonces tuve que ir muchas veces a la Ciudad de México, tuvimos que pedir, como aquí ya se expuso, a los bancos una serie de dispensas para que no aceleraran créditos, para el pago de créditos, pedir apoyo a la Secretaría de Hacienda, pedir que nos adelantaran participaciones, y salvamos diciembre y salvamos enero, pagamos puntualmente como lo hemos hecho hasta la fecha. Y como aquí ya se expuso, y creo que eso es bien importante, la siguiente administración recibirá una deuda reestructurada y menor a la que nosotros recibimos. Una deuda que va bajando, una deuda que ya no tiende a subir, y yo quiero aquí destacar que es realmente notable el hecho de que en muy pocos años, en el sexenio Liceo Chirinos se quedó una deuda de 23 millones, pero dejó en caja 2.500 millones de pesos, 2.500 millones de pesos. En el sexenio del Liceo Alemán, 3.000 y pico de millones, con Fidel Herrera se va a más de 20.000 y con Duarte a 47.000. Ese es el movimiento de la deuda, es una gráfica casi vertical, y nosotros logramos invertir ese crecimiento y empezar a bajar. Respondiendo a su pregunta, creo que la siguiente administración encontrará mejores condiciones financieras, pero tendrá que acudir, como nosotros lo hicimos, a apoyos extraordinarios, ya sea Secretaría de Hacienda, ya sea créditos girografarios, créditos de corto plazo, para poder cumplir con sus obligaciones. Fue lo mismo que nos pasó a nosotros, pero en el caso nuestro con un déficit de 20.000 millones de pesos. En el caso de la siguiente administración encontrará finanzas en equilibrio. Luis. Gobernador, en el sentido del presupuesto para Veracruz, ¿todavía Veracruz tiene un déficit presupuestal anual? Ahorita lo que nosotros estamos terminando, podemos decir que la diferencia es siempre de la nómina de la SEP, que nos han apoyado con recursos extraordinarios. Eso desde que cambia el fondo federal que manejaba esto y que anteriormente era el Estado,
y que entonces decide que los trabajadores federales les paga el Estado, ahí hay un déficit de cerca de 4,000 millones de pesos, que desde 2014, cuando se da este movimiento, se acude al gobierno federal para que se nos apoye. Se hizo en el 14, se hizo en el 15, 16, en el 17 nos apoyaron con una cantidad, en el 18 también. No es una cantidad que esté fija y totalmente aprobada, sino que hay que estarla solicitando, ¿no? Ese va a ser uno de los aspectos que se tendrá que ver por parte del próximo gobierno, pero que no es nuevo, sino que viene desde que se dio ese cambio en la legislación federal. Yo agregaría a lo que dijo el secretario lo siguiente: cuando el gobierno federal toma la decisión de pagar directamente los sueldos a través del FONE, le deja al gobierno de Veracruz una carga que nosotros, bueno, no nosotros, desde gobiernos anteriores, desde el gobierno del Liceo alemán, de hecho, que no existía el FONE, pero ya se pagaba, esta carga de más de 4,000 millones de pesos que el gobierno de Veracruz considera que son pagos que tendría que hacer la federación, que son horas o plazas que realmente son plazas federales y que no se pagan a través del FONE. De manera no formal, digamos, la Secretaría de Hacienda apoya a través de un fondo que es el U080 para pagar ese que constituye un déficit, digamos, permanente en las finanzas públicas de Veracruz y que se cubre con recursos de Veracruz, pero adicionalmente ese déficit de 4,000 y pico, nosotros recibimos un déficit de 16,000 más, que lo tuvimos que cubrir a base de un ajuste presupuestal muy severo, a base de la reestructuración de la deuda que nos dio mayor liquidez, a base de mayores ingresos que tuvimos en el primer año, como lo señala una de las calificadoras, a base de ingresar más vía recuperación de bienes de personas que se los habían llevado indebidamente, vía recuperación de recursos. Tuvimos en 2017 una inyección a nuestro ejercicio anual de gasto de 760 millones de pesos que fueron recuperados en coordinación con la Procuraduría General de la República. Entonces eso aumentó los ingresos y mejoró las condiciones. Liberamos también reservas, como aquí se dijo, que permitieron tener más flujo en el año 2017, principios de 2018, y hicimos varios acuerdos con el gobierno federal que nos permitieron tener recursos para invertir en carreteras, invertir en escuelas, pagar algunos créditos que debíamos, aportarle a la Universidad Veracruzana algunos recursos para obras indispensables, etcétera. La situación financiera es mejor, pero como bien lo dijo la maestra, sería deseable que el gobierno tuviera más ingresos. Desafortunadamente, dependemos en más del 90% de nuestro ingreso del Fondo Federal de Participaciones y otro tipo de ingresos provenientes de la Federación, al igual que todos los estados. No es un tema propio de Veracruz, es un tema de todas las entidades por la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Algún otro comentario de los consejeros? Si no lo hubiera, si hay algún compañero de los medios que quisiera preguntar algo, aquí estamos con todo gusto. Adelante. Buenos días, gobernador. Me gustaría, a modo de precisión, 3 preguntas. La primera, a modo de precisión, cuando usted dice que el siguiente gobierno en diciembre pudiera recurrir a los créditos quirografarios, ¿significa que no habría dinero líquido para pagar aguinaldos y la nómina de los maestros, o se refiere a este déficit que menciona el titular de Finanzas de 4,000 millones de pesos, que ya es una deuda atrasada con el magisterio? Pregunta número 2, en San Lázaro, la diputada federal Soraya Pérez en tribuna la semana pasada hizo referencia a Veracruz diciendo que recibió 1,000 millones de pesos del IEPS, que es el impuesto especial de producción, y que ese dinero no se sabe cómo lo ejerció su gobierno. Eso mencionaba ella en tribuna en San Lázaro. Y una tercera pregunta relacionada con seguridad, no sé si me permite hacerla. Los maestros de lo que es el SUTSEM y otros sindicatos han estado reclamando seguridad para los docentes, dicen que no están siendo atendidos en la Fiscalía y que al parecer su gobierno no se ha interesado en protegerlos de secuestros y demás. La última pregunta no es de esta reunión, es un tema de seguridad, lo contestaremos en su momento. En el tema de los recursos del IEPS o cualquier otro ingreso federal, ingresan al presupuesto del Estado y se ejercen en las tareas que tiene bajo su responsabilidad el Estado. Los recursos ingresan a un fondo común, que es el que maneja la Secretaría de Finanzas y Planeación, salvo aquellos que vienen etiquetados, que vienen para alguna actividad específica.
Yo no dije que el siguiente gobierno deba recurrir a créditos quirografarios. Quiero dejar muy claro. No dije que el siguiente gobierno deba recurrir a créditos quirografarios. Dije que el siguiente gobierno, si tiene alguna necesidad de recursos, podría acudir al gobierno federal para que le apoye, como lo han hecho con nosotros en la etapa de cierre, podría acudir a que le adelanten participaciones, podría acudir a créditos, a lo que ellos digan, pero no es ni mi sugerencia, ni mi deseo, ni mucho menos estoy diciendo que vayan, que deban recurrir. Y quiero ser muy preciso, los 4.500 millones no es un adeudo con los maestros, no. El gobierno del Estado cubre ese hueco, ese faltante de recursos de la Federación con recursos propios del gobierno. No se le debe nada a los maestros. ¿Qué tal? Buenos días. Jesús Ruiz, reportero de Al Calor Político. Preguntar del tema de lo que es la reestructuración, preguntarle al secretario de Finanzas, ¿cuánto más se incrementó, digamos, el monto a pagar a partir de la reestructuración? Que es algo que es un dato como que no ha quedado claro para la opinión pública. ¿En cuánto se incrementa, digamos, ese monto a partir de que se implementó esta reestructuración? También preguntar a qué atribuyen, dado que pues es el proceso de entrega y recepción, a qué atribuyen que el gobernador electo señale públicamente que se va a dejar una deuda de 100,000 millones de pesos y según información que le han proporcionado sus propios asesores. ¿A qué, digamos, atribuirían estas declaraciones o esta postura pública que tiene el gobernador? Finalmente, también, bueno, preguntar si se descarta pagar a proveedores. Con esto, digamos, también a partir de los amparos que se tramitaron y se concedieron a algunos proveedores que consideraron injusto el proceso ahí para depurar el padrón que implementó la actual administración, si ya se descarta ahí lo que va a ser el pago por esta administración. Y finalmente, si ya se ingresaron al patrimonio del Estado, digamos, el dinero que se ha obtenido mediante la venta de bienes que han sido recuperados de exfuncionarios, si ya hay un monto que se pueda ofrecer o información sobre este tema. Siempre. Lo primero lo expusimos con mucha claridad y ahí está la gráfica. Sin el proceso de reestructura, hubiéramos pagado entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 6.798 millones de pesos. Gracias a la reestructura vamos a pagar 4.865, es decir, nos vamos a ahorrar 1.933 millones de pesos, 817.240 pesos. Nos vamos a ahorrar casi 2.000 millones de pesos, casi 5 millones de pesos diarios durante todos los años en que este proceso de reestructura esté vigente. No aumentó el servicio de la deuda, por el contrario, bajó el servicio de la deuda y este gobierno ha bajado la deuda de 47.000 a 46.000 más o menos millones de pesos. Segundo, ¿a qué atribuyo que digan que la deuda es de 100.000? O sea, que seguramente no conocen estas cifras, pero a partir de hoy, y por eso estamos exponiendo públicamente en presencia de ustedes absolutamente todo, a partir de hoy tendrán todos los elementos. Ya se podían consultar en la página de la Secretaría de Finanzas, pero a partir de esta reunión seguramente se sabrá y entonces dirán que la deuda es de 46.000 millones, menor a la que recibimos y que este gobierno no contrató ni un centavo de deuda. Tercero, se descarta pagar a proveedores, es un tema que no es de esta reunión, vamos a tener una reunión específica para ese tema, pero ya lo dije con mucha claridad. Los proveedores de esta gestión gubernamental de estos 2 años recibirán su pago al 100%. Y en el caso de proveedores que reclaman pagos de fechas anteriores, hay un procedimiento ante la Secretaría de Finanzas y Planeación. Última pregunta, si se ingresaron ya al patrimonio del Estado los bienes recuperados. Claro, los bienes líquidos, los recursos líquidos, 760 millones, están en una cuenta, bueno, estaban en una cuenta de bienes recuperados que se abrió específicamente para el manejo de esos recursos y los bienes inmuebles están registrados en el registro público a nombre del gobierno del Estado y en la Dirección de Patrimonio como patrimonio público de los veracruzanos.
de lo que se ha vendido, no se ha vendido ningún bien de los bienes recuperados. Todos son propiedad de los veracruzanos, del gobierno del Estado de Veracruz, y están debidamente registrados. Y hemos propuesto a este Comité Ciudadano una reunión específica para tratar el tema de bienes recuperados y por esa vía, por la vía del Comité Ciudadano, informar a la opinión pública sobre cuánto se recuperó, en qué se aplicó y dónde están los bienes que se han recuperado, qué fin se les ha dado. Por ejemplo, la Casa de Tlacotalpan es un museo, la Casa del Faunito se entregará el día 9 en comodato al CONACYT y al Instituto Nacional de Ecología para instalar ahí un centro internacional de investigación sobre temas del café, que es importantísimo en la zona de Fortín, Córdoba, y un centro de investigación sobre orquídeas, que estará abierto al público y será un atractivo turístico muy importante. Entonces, todo eso lo vamos a informar en una sesión específica. Gobernador, buenos días. Entonces, los bienes recuperados de Javier Duarte, ¿se van a invertir en deuda o se van a continuar con esto para salud que había dicho? Y también, ¿en qué año, si seguimos con esta reestructuración, en qué año ya se pagaría la deuda de Veracruz por completo con los bancos? Sí, los bienes recuperados, se firmó un decreto, firmé un decreto para que preferentemente se utilizaran en obras de salud, y así ha sido, se va a informar. No se utilizó ni un centavo para pago de deuda. Hubiera sido realmente muy lamentable que la recuperación de bienes no se viera reflejada en obras materiales, sino que se hubiera ido en gasto corriente o en pago de deuda. Determinamos, aún con las condiciones tan difíciles que teníamos en materia financiera, las restricciones tremendas que teníamos, determinamos no utilizar esos casi 800 millones de pesos que recuperamos, no utilizarlos en gasto corriente, sino aplicarlos en gasto de inversión. No hay, por tanto, ningún recurso que se haya utilizado en pago de deuda. Señor gobernador, nada más para precisar, al término de su administración, ¿va a quedar recursos en caja? Y como mencionaba, si nos reiterara eso, ¿van a cumplir nada más hasta el mes de noviembre los compromisos de la administración estatal? Tendría que ser entonces ya la próxima administración que se haga cargo de aguinaldos, de prestaciones de fin de año y todos los compromisos que tiene la siguiente administración. Sí, a ver, nosotros terminamos nuestra gestión el 30 de noviembre y hasta ese día cumplimos nuestros compromisos. No tenemos, los aguinaldos se pagan en el mes de diciembre y así sucedió con nosotros y con las anteriores administraciones. No se pagan los aguinaldos adelantados. La siguiente administración recibirá los recursos que nosotros en el mes de noviembre tengamos como excedente. No le puedo decir hoy cuánto recibirá. ¿Por qué razón? Porque estamos todavía tratando de recuperar algunos bienes, algunos recursos, estamos probablemente recuperando algunos impuestos que hemos pagado. Semana a semana tenemos reunión con el secretario de Finanzas, con el tesorero, con el jefe de la oficina del gobernador para analizar este tema. Lo que les puedo decir es que no vamos a quedar a deber nada y ojalá y podamos dejar una cantidad a la siguiente administración. No tengo idea. Al día de hoy, ¿cuánto hay en caja, tesorero? ¿Tienes idea? No, tendríamos que checar, realmente va variando día con día, porque todos los días se hacen pagos y todos los días hay ingresos, egresos, pero cada semana me presentan un reporte de flujo de efectivo y ahí vamos viendo, de tal manera que no tengamos, hasta hoy le quiero decir y me da muchísimo gusto, no hemos dejado de pagar lo que corresponde a la universidad con toda puntualidad, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, al IPE, el subsidio mensual al IPE, sueldos a maestros, a policías, a médicos, a enfermeras, jubilaciones, todo tipo de prestaciones las hemos pagado con absoluta puntualidad. Algo muy importante, lo que corresponde a los municipios, que se les dejó de pagar en la administración anterior, nosotros les hemos pagado el día que llegan los recursos, al día siguiente ya lo tienen depositado los municipios. Entonces hemos cumplido estrictamente, hemos puesto orden en las finanzas, estabilidad en las finanzas, y eso es parte de lo que vamos a dejar a la siguiente administración, finanzas ordenadas. Disculpe, gobernador, perdone la insistencia ahí, tal vez fue mal planteada la pregunta. En el sentido de la reestructuración, el plazo se amplía, ¿no? A partir de precisamente, ampliar el plazo a pagar más dinero, ¿no? A partir de eso y, darle solvencia al Estado.
Preguntarle, la pregunta es esa, ¿cuánto más se incrementa ese monto, digamos, al final de que se pague esta deuda, ¿no? A los años que fue proyectada? La pregunta es esa, ¿cuánto se incrementó, ¿no? Respecto al proceso que ya había implementado el exgobernador Javier Duarte, que es un dato que al parecer no nos ha quedado claro a la mayoría de los integrantes de los medios, ¿cuánto se incrementa este monto? Y preguntarle, en el caso también, perdón, de la enajenación de los bienes y el exhorto ahí que hay del Congreso de la Unión, si ya hay una postura por parte de su administración o si se va a desistir, incluso ante posturas como, no sé, las de diputado del PRI Héctor Yunes, que piden que pida licencia. Ahí, ¿qué postura tiene? A ver, los años de vencimiento, la deuda estaba contratada más o menos a 20 años, se incrementó a 23. Eso es, se amplió el plazo para que tuviera mayor flexibilidad y esto beneficia a esta administración y a las siguientes administraciones. Esto no implica de ninguna manera que la deuda se incremente. La deuda está en los niveles que ya señalamos, es menor a la que nosotros recibimos. No pedimos un centavo más de deuda. Esto es bien importante que se señale. Hay seguramente en los próximos años habrá movimientos en las tasas de interés, hay TIE más una tasa fija, ojalá y los movimientos sean a la baja, el gobierno pague menos y por tanto la deuda vaya bajando de manera más consistente. En cuanto a la enajenación de bienes, vuelvo a reiterar, no se ha enajenado un solo bien de los recuperados, ninguno. Habíamos pensado en vender este año algunas casas, incluso yo comprometí con el Fideicomiso de Promoción al Turismo la venta de alguna de las casas que recuperamos en Costa de Oro, en Boca del Río, para aportarlo al fideicomiso y que no se quedara sin recursos, porque entregamos 50 millones de pesos al fideicomiso que ya se aplicaron y en este momento ya no tenía recursos. Sin embargo, determinamos que ya no era prudente, los bienes, ahí están todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, aviones, helicópteros, obras de arte, edificios, departamentos, terrenos, etcétera, ahí están para que la siguiente administración decida qué hacer con esos bienes. Nosotros no vamos a enajenar ningún bien. Y respecto de las tonterías que declara quien las declare, esta reunión no es para eso, no es para responder tonterías, es para referirnos a un tema relevante para los veracruzanos como es la deuda pública. Gobernador, es que le pregunté hace rato acerca de cuándo se terminaría de pagar la deuda. Sí, es lo que le decía yo, está contratada a un plazo promedio de 23 años. Okay, en la lámina 30, si la ponen por favor, ahí lo expusimos. Adelante, lámina 30. Aquí está, hay créditos que están a 20 años, 25, 20, 15, 20, 20, 20, 30, 25, 25, 20. Promedio, 23 años. ¿Sí? En 23 años se termina de pagar la deuda. Estaba la anterior contratada a 20, se aumentó más o menos en 3 años. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Pues yo agradezco mucho de veras a los integrantes del Comité Ciudadano, nuevamente a la maestra Liliana Ivonne Betancourt Trévedan, a la licenciada Carolina Campo por molestarse en venir a esta reunión, al licenciado Luis Palacios Maceo Gutiérrez, al licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila y al licenciado Armando Díaz Salazar por su asistencia a la reunión. El objetivo de este consejo, y quiero reiterarlo, de este Comité Ciudadano es darle transparencia a temas que le interesan a los veracruzanos y tienen razón en que les interesen, son realmente los temas relevantes, los temas estructurales como este y algunos otros que no siendo estructurales han formado parte del debate público, del análisis público, como es el tema de los bienes recuperados. Por eso yo les insistiría en que alguna de las reuniones la dediquemos a analizar los bienes que recuperamos y en qué se aplicaron los recursos líquidos y dónde están los demás bienes. Los bienes inmuebles obviamente no se han movido, siguen en el mismo lugar, son inmuebles, ahí están, siguen siendo propiedad del gobierno. Los bienes muebles, ahí están también, no se ha vendido ningún bien mueble. Omití una respuesta al tema de los bienes que se han enajenado. Hemos enajenado chatarra, literalmente chatarra, en un proceso que inició en enero de 2017 con la elaboración de un inventario en todas las dependencias públicas. Posteriormente se hizo un dictamen de cada uno de los bienes muebles, que era chatarra de maquinaria, chatarra de vehículos. El dictamen lo hicieron peritos autorizados de cada uno de los bienes.
Con esto acudimos al Congreso del Estado, el Congreso autorizó sin votos en contra que se vendieran esos bienes desde febrero de este año y se procedió en una subasta pública a vender esos bienes. No hay absolutamente nada irregular, nadie vendió bienes que fueran útiles para el Estado. Lo que estamos haciendo es limpiar de chatarra que en ocasiones tenía 30 años, varias dependencias públicas. Muchísimas gracias, de veras les aprecio mucho que dediquen parte de su tiempo a servirle a Veracruz. Muchas gracias, que tengan buen día.